Vamos al último estudio de este trimestre, lección 13 para el 27 de marzo del año 2021. El título de la lección es El nuevo nacimiento del planeta Tierra. Porque esta Tierra no puede continuar como está. Tanta desgracia, tanta tragedia, tanto dolor, lágrimas, violencia, injusticia. Esta semana, aquí en el Brasil, donde grabo las lecciones, encontraron a un niño de 7 años en un túnel donde los padres lo tenían ahí esclavizado, dándole y casi no dándole comida. El pobre comía cáscara de frutas. ¡Qué tragedia! Entonces mucha gente se pregunta así, pero ¿cómo el ser humano puede llegar a tal punto? Es que el ser humano alejado de Dios puede llegar a cualquier punto, tal vez. Mientras nos alejamos de Dios, no somos capaces de hacer una atrocidad de eso, porque aunque estamos alejados de Dios, todavía estamos relativamente cerca. Pero a medida que nos vamos yendo, llega un momento en que los sentimientos acaban. Ya no hay valores, no hay nada. Y el ser humano es capaz de cometer las peores atrocidades. Pero este mundo no puede continuar como está. Tiene que haber un punto final, y ese punto final es la venida de Cristo a esta tierra. Ahora, antes de estudiar esta lección, tenemos que tener en cuenta que las profecías fueron presentadas para Israel, literal. Muchas de esas profecías y promesas se cumplieron con Israel literal. Muchas no se cumplieron. Pero Israel, como nación, como pueblo escogido de Dios, fracasó. No los individuos, la nación como nación fracasó. Pero eso no quiere decir que los judíos, los israelitas no puedan ser salvos. Solo que ahora hay un Israel espiritual. La salvación ya no es para la nación de Israel. La salvación ahora es para el pueblo de Dios. Para aquellos que cuando llegó el Mesías lo aceptaron. Porque cuando Él vino, a los suyos vino, a su pueblo, al pueblo de Israel, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos aquellos que los recibieron les dio el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Entonces, vamos a tener cuidado, porque muchas profecías que fueron dadas para Israel no se cumplieron, pero tienen su cumplimiento hoy en el Israel espiritual. Con esto en mente, leamos lo que dice Isaías 65, 17. Dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento humano. Naturalmente esta profecía, esta promesa de un cielo nuevo, de una tierra nueva, fue presentada para el pueblo de Israel, literal. Si aceptasen al Mesías que el Padre les estaba enviando. Pero cuando el Mesías llegó, ellos no lo aceptaron. Entonces ahora esta promesa es para el Israel espiritual. Lo que Dios te está diciendo, hijo, aunque estés sufriendo en este momento, aunque todo esté mal en tu vida, no va a permanecer todo de esa manera. Jesús está volviendo, y cuando Jesús vuelva, todo este mundo que estamos viviendo, esta tierra será deshecha por completo. Cuando Pedro habla de la descripción de la venida de Cristo, dice que esta tierra será convulsionada completamente, será quemada, arderá. ¿Para qué? Para dar origen a la tierra nueva. Nuestra tierra para siempre será esta misma tierra, solo que purificada, transformada por ocasión de la venida de Cristo. Transformada por completo. Nosotros iremos al cielo solamente durante 1000 años, unas vacaciones intergalácticas, pero después que terminen los 1000 años vendremos a esta tierra. Aquí será nuestro hogar para siempre, pero una tierra completamente transformada, donde el propio Señor Jesucristo será nuestro templo, y donde ya no habrá dolor ni lágrima, ya no habrá muerte, ya no habrá enfermedad. Es por eso que nosotros no podemos acostumbrarnos a caminar en el desierto de esta vida, solo porque podemos encontrar de vez en cuando una comodidad física. No podemos perder de vista
la tierra nueva que el Señor ha prometido preparar para su pueblo, que podría haberse cumplido en la vida de Israel, pero que no se cumplió porque cuando el Señor Jesucristo vino, ellos no lo recibieron. Bueno, vamos a la segunda parte de este estudio. Aquí hablaremos del imán divino. Imán es una cosa que atrae, ¿no es cierto? Isaías 62, versículos 2 y 5 dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Oíd palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra, y ellos serán confundidos. ¿Cuál es el título? El título de esta parte es Imán Divino. ¿Y cómo podemos encontrar aquí al imán divino? El Señor Jesucristo llega a esta tierra para traer a las personas a Él. El Señor Jesucristo dijo: si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Por eso es que cuando predicamos las buenas nuevas del Evangelio, no tenemos que predicar el aspecto justiciero de Dios, el aspecto de la ira divina que es una realidad en la vida de los rebeldes. Tenemos que predicar el amor de Dios, el amor que conquista, el amor que trabaja en el corazón, el amor que atrae. Y entonces las personas son atraídas al Señor Jesucristo. ¿Y qué sucede cuando son atraídas? Dice Dios aquí a través de Isaías: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Te acuerdas que Jesucristo dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón? ¿Te acuerdas que Jesús en el sermón de las bienaventuranzas dijo que son bienaventurados los pobres de espíritu? Humildad. Y todo esto tiene que ver con carácter. Y por eso aquí se habla de la gloria de Dios. ¿Y cómo se alcanza ese carácter? ¿Cómo se llega a reflejar la gloria de Dios? Escucha, sigo leyendo. Que tiembla mi palabra. ¿Quién es el humilde? ¿Quién refleja mi carácter? Aquel que tiembla a mi palabra. Y sigue diciendo: oíd palabra de Jehová. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra. Este verbo temblar no es el temblar del pueblo de Israel al pie del monte Sinaí, cuando le dijo a Moisés: Moisés, pídele a Dios que no nos hable porque tenemos miedo de su voz. No es ese temblar. El escritor bíblico usa la palabra temblar en el sentido del respeto a la palabra de Dios, del oír el consejo del divino, del prestar atención a lo que Dios te está diciendo, porque cuando Dios te dice algo es porque te ama, es porque quiere guiar tus pasos a los pastos verdes y a las aguas tranquilas. Aunque en este mundo tengas que atravesar muchas veces por el valle de sombra y de muerte, Dios quiere llevarte a un lugar mejor, a un lugar donde haya una mesa extendida y tú puedas ver a tus enemigos derrotados por completo. Pero para llevarte allá te dejó su palabra. Y cuando Isaías habla de aquellos que tiemblan a su palabra, está hablando de aquellos que prestan atención a su palabra, aquellos que cada día abren su palabra para estudiarla. Y como resultado de esa comunión con Dios a través del estudio de su palabra, pues ellos llegan a reflejar el carácter de Dios y se vuelven mansos y humildes. Ahora mira lo que sucede. Vuestros hermanos, dice, que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Aquí hay una profecía embutida
que se refiere a los tiempos finales. Vuestros hermanos que os aborrecen. Quiere decir, aquí se está hablando de gente que está en el pueblo cristiano, que se considera cristiano, pero que aborrecen. ¿Aborrecen a quién? A los mansos y humildes, a los que tiemblan delante de la palabra de Dios. Y sus hermanos los aborrecen. ¿Y por qué los aborrecen? Porque tiemblan a la palabra de Dios, porque obedecen a la palabra de Dios, porque no cambian la palabra de Dios. Vuestros hermanos que os aborrecen, dice, y os echan fuera por causa de mi nombre. Hay un momento en la historia del cristianismo en que cristianos perseguirán a cristianos. Cristianos que no tiemblan a la palabra de Dios perseguirán a cristianos que tiemblan a la palabra de Dios. Quiere decir, cristianos que tienen la Biblia en la mano, que no la estudian, o que si la estudian la cambian, la anulan, perseguirán a cristianos que están dispuestos a obedecer la palabra de Dios tal como está escrito. Jesucristo está en el medio. Y a pesar de todo esto que sucede a lo largo de la historia, en la vida de las personas, el Señor Jesucristo sigue atrayendo a las personas, llamando, conquistando con las buenas nuevas del Evangelio, con su amor maravilloso. Ahora, los que van a Jesucristo y reflejan su carácter, se vuelven líderes misioneros y de adoración. Y esta es la tercera parte de nuestro estudio. Leo Isaías capítulo 66, versículos 18 y 19. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas. Dios está queriendo traer salvación no solamente para Israel, no solamente para el pueblo de Dios que refleja su carácter, que sigue su palabra. Dios está queriendo traer salvación para toda la humanidad, para todas las naciones. No importa la religión que tienes, no importa el ambiente social donde vives, no importa el color de tu piel, el idioma que hablas, tu posición social, no importa. Dios quiere traer salvación a todas las personas. Sigo leyendo. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. ¿Vendrán a dónde? Al pueblo de Dios. Y verán la gloria de Dios, ¿cómo? ¿Dónde? En la vida de los miembros del pueblo de Dios, que están reflejando su carácter. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fut, a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, naciones extranjeras, a las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, publicarán mi gloria entre las naciones. O sea, ¿cuál es el mensaje que el pueblo de Dios tiene que predicar hoy día? ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? ¿Cuál es el mensaje del último pregón? No es un mensaje teórico. No es que tú pruebes con la Biblia, con un versículo, con otro versículo, que las personas están equivocadas y que tu iglesia es la verdadera. No, ese no es el último mensaje. Tú crees en la sierva de Dios, entonces te voy a leer una cita de ella. Palabras de vida del gran maestro, página 342, dice: el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. El último mensaje de clemencia al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter. Han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Ahora, queridos, si tu cabeza se llenó de teoría, de doctrina, de profecía, en fin, eres un experto maestro en las cosas teóricas, pero nunca se reveló el carácter de Dios en tu vida, entonces el Evangelio no ha hecho nada por ti. Porque cuando el Evangelio llega a tu vida, no llega solo para informarte las cosas bíblicas, llega para transformarte.
Yo estudio bastante, ¿sabes? Yo leo mucho, yo paso mucho tiempo analizando textos bíblicos, escribiendo. Y yo agradezco a Dios por todo lo que puedo aprender. Pero mi oración todos los días es: Señor, permíteme reflejar tu carácter. Permíteme ser un hombre manso, humilde. Porque yo tengo que reconocer que así como tú, yo vivo en un mundo contradictorio, en un mundo donde a veces las cosas no me convencen, las cosas no están bien, yo no estoy de acuerdo con lo que sucede en el mundo. Pero en esos momentos necesito pedirle a Dios que su carácter sea reflejado en mi vida, de tal manera que cuando las personas me vean, no cuando las personas me oigan, porque oírme es fácil, porque hablo de la boca, la teoría, sino cuando las personas me vean, vean mi carácter, vean cómo vivo, cómo trato a los otros. Entonces, que esas personas sean atraídas a Dios. Es lo que más necesito, que Dios me haga reflejar su carácter, es lo que más necesitamos nosotros. El último mensaje de clemencia al mundo no es teórico, es práctico. Es el carácter de Dios en nuestra vida. Vamos a la cuarta parte de este estudio. Vamos a hablar aquí de una comunidad de fe y leeremos Éxodo 19, 1, 3 y 6. O sea, el ideal que Dios tenía para Israel. Esto no lo dice Isaías, esto lo escribe Moisés al escribir el libro de Éxodo. Mira cuál era el ideal de Dios para Israel, para su pueblo. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Esto es palabra de Dios. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Esto era para Israel literal. Pero para nosotros hoy día, para el pueblo de Dios hoy, para el pueblo que aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿Qué es lo que dice? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, en otro tiempo, porque en otro tiempo Israel era el pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En este texto encontramos claramente que en el Antiguo Testamento Dios tuvo un pueblo, y la salvación no era solo para ese pueblo, sino que el plan de Dios era que ese pueblo reflejara el carácter de Dios y que todas las naciones del mundo fueran atraídas al pueblo de Israel, porque Dios estaba con ese pueblo que estaba preparando para el reino de los cielos. Sin embargo, ese pueblo fracasó porque cuando el Mesías vino no lo recibieron. Ahora el plan continúa vivo para otro Israel, ya no literal, sino un Israel espiritual, que es el pueblo de Dios. Y el plan de Dios es traer a todas las naciones a ese pueblo que refleje su carácter. Ese pueblo debe ser una nación santa, un pueblo de sacerdotes, de hombres que busquen a Dios todos los días, cada día, cada mañana. Ese es el pueblo de Dios en esta tierra. Llegamos al fin de este estudio hablando de que así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Una promesa de Dios. Así como cuando reflejéis el carácter de Dios, cuando no seáis solo un pueblo teórico, sino cuando viváis la maravilla del Evangelio. Leo Isaías 66, 22 al 24 y lo voy a leer comentando. Dice así: porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Así permanecerá. Dios
va a hacer nuevos cielos y nueva tierra, mas Dios va a hacer un nuevo ser humano a través de la conversión. Y así como permanecen para siempre los cielos nuevos y la tierra nueva, los descendientes nuestros, nosotros, nuestros hijos, también permaneceremos para la eternidad con Dios. Brillaremos como estrellas a perpetua eternidad. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Quiere decir que la adoración a Dios en el cielo continuará, y el sábado continuará. Y dice, y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todos, todo hombre. Ahora viene una aparente incoherencia. Pero ¿cómo es que en el cielo la gente estará guardando el sábado de mes en mes y cuando salen van a encontrar los cadáveres? ¿Quiere decir que hay cadáveres en el cielo? Querido, recuérdate que las profecías y las promesas fueron dados en primer lugar para el pueblo de Israel en esta tierra. Promesas que no se cumplieron porque el pueblo no aceptó. Entonces se cumplirán con el Israel espiritual. Y en este texto se habla del Israel espiritual, pero como también en primera mano fue dirigido al pueblo de Israel, se habla de los cadáveres, porque en el cielo no habrá cadáveres, pero sí habrá adoración. Y sí continuará el sábado eterno. ¿Por qué? Porque Dios es eterno y en ese día Él quiere encontrarse con sus hijos. Entonces, querido, yo estoy esperando en mi corazón que Dios me dé la alegría de un día conocerte, de un día abrazarte en el reino de los cielos, cuando finalmente haya acabado el dolor de este mundo, cuando finalmente la angustia y la tristeza del pecado haya terminado. En resumen de todo el libro de Isaías, yo te diría, el pueblo se alejó de Dios. Lejos de Dios tentó ser feliz, nunca pudo. Dios lo llamó, lo llamó, lo llamó. Lo llamó con lágrimas. El pueblo no quiso. Pero siempre hubo un pequeño remanente obediente. Un pequeño remanente que oía la voz de Dios. Y ese remanente, aunque obedecía a la voz de Dios, también sufría porque vivíamos en un mundo de dolor y de pecado y de miseria. Pero llega el momento en que Dios viene a colocarle un punto final a la historia del pecado y nunca más sufrirás. Que Dios te bendiga ricamente. Fue muy bueno estar contigo a lo largo de este trimestre. Quiero hacer una oración por ti. Oh Padre querido, yo no conozco a las personas que acompañan el estudio en tantos países del mundo. Pero humildemente te suplico que en este momento tu mano poderosa los toque ahí donde están. Yo tampoco sé las luchas que están atravesando en este momento, las dificultades que están viviendo, los dramas que están enfrentando. Tal vez en la casa, tal vez con la esposa, el esposo, con los hijos. Tal vez es un problema de enfermedad, de muerte, un problema financiero. Tal vez es gente linda, sincera, pero que está lejos de ti, está sufriendo y llega la noche, no puede dormir y se desespera. Pero Padre querido, sea cual sea la situación del